a propósito del Día de la Mujer, ¿cuál es el nuevo escenario sociopolítico que enfrentan las mujeres? Bueno, para hablar de este y otros temas nos acompaña Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, un gusto tenerte con nosotros en este día tan especial. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Connie. Yo también estoy muy contenta de estar aquí y poder conversar de tantos temas que en un día como hoy cobran mayor visibilidad probablemente y relevancia. Bueno, partamos por la pregunta inicial. ¿Cuál es el nuevo escenario, o si ha cambiado, el escenario sociopolítico que enfrentan las mujeres en nuestro país? El hecho de que estemos estemos a puertas del comienzo de un nuevo gobierno que se ha declarado feminista, que tiene en su gabinete, ¿cierto?, más de la mitad de sus miembros son mujeres, en cargos además donde nunca habían estado las mujeres, como el Ministerio del Interior. Bueno, como dices tú, estamos ante un nuevo ciclo sociopolítico. Estamos, yo diría que en un punto de inflexión que es bien importante. El ciclo de manifestaciones no empezó ahora. No. Tuvimos, acuérdate, un mayo feminista el 2018, que ya puso muy en la palestra una agenda política feminista con una demanda muy fuerte por poner fin a la violencia de género, al abuso sexual, por ejemplo, en los ambientes universitarios. Probablemente después de ese ciclo feminista, casi todas las universidades, crearon sus protocolos, pero la violencia de género sigue estando muy presente, se intensificó con la pandemia. Tuvimos hace pocos días la noticia de un hecho horroroso en Buenos Aires, que nos recordó también lo que pasó con la manada en España. Entonces, de alguna manera, el punto de inflexión tiene que ver con una promesa, la promesa, por un lado, de un gobierno que se declara abiertamente feminista, con mayoría de mujeres ministras en cargos relevantísimos, como tú mencionas, como la ministra del Interior, Isquia Siches, pero también el hecho de que por primera vez el Ministerio de la Mujer, que es joven, ¿no? O sea, es una institución joven, Claro. creada no hace mucho tiempo, va a tener un puesto, un asiento en el comité político y además una oficina en La Moneda. Entonces ahí hay una intención de relevancia muy importante. Por otro lado, tenemos una convención constitucional que se está escribiendo con paridad de género y que además dentro de la convención hay un grupo muy relevante de constituyentes feministas que están también impulsando propuestas de ley que vayan en la Constitución y que puedan, en el fondo, establecer principios, derechos y deberes con perspectiva de género. Así es que yo diría que es una promesa importante, hay un recambio generacional, una nueva generación que se instala en la política chilena. Muchos de ellos venían del movimiento estudiantil de 2011, por ejemplo, Camila Vallejo, el propio presidente, y tenemos unos desafíos enormes. O sea, tenemos una promesa, hay esperanza, pero por otro lado, una pandemia que ha dejado una crisis económica muy grande, un gran golpe a las perspectivas económicas de las mujeres, de su empleo. Necesitamos una reactivación que ponga mucha prioridad en ella, en cómo resolver la corresponsabilidad de los cuidados. No podemos seguir cargándole a las mujeres esa responsabilidad que además tiene efectos muy entre comillas, no entre comillas, son perversos, son negativos. Es como que le plantean esta suma cero, o puedes trabajar o cuidas, pero las dos cosas no las puedes hacer. Eso tiene que terminar, y además estamos en un incierto, en un mundo en guerra. La guerra de invasión de Rusia a Ucrania también nos plantea mucha incertidumbre. Entonces yo te diría que es todo muy desafiante. La convención está instalada también hoy día en un escenario incierto, todavía no logramos ver el todo, pero ya ha habido algunos avances relevantes, como el hecho de que el Pleno haya aprobado la justicia con enfoque de género, la aplicación en el sistema de justicia con enfoque de género. Eso es algo que hoy día hay que destacar.
Bueno, hay que destacar, te lo pregunto de inmediato, porque hay algunos críticos que han dicho que qué significa eso del enfoque de género, si finalmente lo que hacen los jueces es aplicar la ley y que debiera ser igual para todos, independiente de si es hombre o mujer, la persona a la que se le está aplicando la justicia. E incluso hay jueces que han dicho que ellos ya hacen eso, ya fallan con enfoque de género. ¿Qué significa para ti que se establezca ahora en la Constitución? Que los tribunales deben fallar con enfoque de género? Bueno, me parece que es súper relevante porque el enfoque de género lo que es una categoría de análisis y de reflexión que instala el cuestionamiento a desigualdades estructurales que se fundan en los sesgos de género, en la cultura patriarcal, que hace que finalmente las mujeres enfrenten desventajas en todos los ámbitos de la vida. Entonces, a la hora de fallar con perspectiva de género, eso no quiere decir que las mujeres siempre van a tener ahora la razón y que Claro. todos los fallos van a ser a favor de ellas, sino que esas particularidades de cómo se insertan hombres o mujeres en la sociedad o las brechas de desigualdad que enfrentan se van a tomar en cuenta a la hora de emitir sentencias. Y por supuesto los ejemplos más relevantes están en todos los casos que tienen que ver con la violencia de género, muy atingentes a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando se empezó el juicio por el caso Antonia Barra, que ella además se quitó la vida Sí. por sufrir abuso? El juez, al ver el video de la prueba, no identificaba que su agresor estaba en el fondo forzándola, que estaba en el fondo obligándola, sino que él decía, oh, son dos personas que están caminando, a veces abrazadas, a veces de la mano. Bueno, eso no puede seguir pasando. Hay un criterio de interpretación que tiene que ser mucho más informado y la única forma de que sea más informado para que se falle correctamente es con formación en género. Es cierto que el sistema judicial y la Corte Suprema viene aplicando buenas prácticas en este sentido hace algún tiempo, pero no tanto tiempo tampoco, son algunos años, y lo que necesitamos es transversalizarlo, masificarlo en el acceso a la justicia, pero también en los criterios que se dan en su aplicación. Así que a mí me parece que es una muy buena medida que va en la dirección correcta. Alejandra, ¿cuál dirías tú en estos momentos que es el principal problema que enfrentan las mujeres en Chile? Son muchos, pero si tú tuvieras que decir dónde está nuestro principal problema, ¿es la violencia de género? Bueno, por supuesto es la violencia de género, sin lugar a dudas, porque es una vulneración a los derechos humanos de las mujeres y se da de manera muy transversal y con distintas expresiones, no es solamente la violencia física, es la violencia psicológica, económica, simbólica, política, o sea, hay mucho por hacer ahí y además la pandemia con el confinamiento aumentó mucho el riesgo. Entonces, tenemos ahí, el Estado tiene un pendiente muy importante que hacer respecto de eso, pero también está la autonomía económica, también está esa precariedad que siguen enfrentando las mujeres en sus trabajos, son las primeras en perder los trabajos cuando se producen crisis como la del COVID-19, están obligadas a ser las principales cuidadoras, sin apoyo, sin redes institucionales que les permitan en el fondo gozar de una mayor corresponsabilidad, para qué decir los hombres que no están realmente involucrados, tampoco tienen derechos reconocidos para cuidar en las normativas, por ejemplo, en el Código del Trabajo. Entonces ahí hay un tema crítico. Nosotros llevamos muchos años estudiando las brechas de género y generación tras generación y estudio tras estudio, la falta de corresponsabilidad social en los cuidados nos aparece como una barrera fundamental a franquear y si no la resolvemos, mira, podemos volver a crecer económicamente en un par de años, ojalá normalizar eso, podemos en el fondo ofrecer distintas alternativas de empleo, pero si las mujeres no las van a poder tomar, si es que no redistribuimos la cancha de manera pareja. Y lo otro
es el acceso al poder, el acceso a la toma de decisión, que ahí también, aun cuando hemos visto Pero se ha cambios avanzado, importantes, ¿no? De hecho, vemos a ya, mujeres tomando el poder a partir del próximo viernes, cosa que no había pasado hasta ahora. En este nivel claro, hemos tenido la primera presidenta mujer en nuestro país 2 veces. Eso ya es bastante, pero no se, al parecer son casos particulares y no se permea hacia abajo. lo que pasa es que la política, el sistema político ha hecho cambios Ujú. relevantes. Primero con la ley de cuotas en el Parlamento, para las elecciones parlamentarias, después con la paridad en la Convención, ahora con la voluntad política del presidente Boric de nombrar este gabinete paritario. Pero para que esto realmente sea algo que llegue para quedarse, lo que necesitamos es democracia paritaria, un criterio que se aplique no solo a todas las elecciones, sino que también que se aplique al mundo privado, a los gobiernos corporativos, a los altos cargos en las empresas. Todavía hay empresas que no tienen mujeres en sus directorios y ni siquiera en su gerencia de primera línea. Entonces, Ujú. yo te diría que el sector de la economía, el sector privado, el que todavía tiene más rezago, aun cuando sí, hay esfuerzos importantes que no se pueden desconocer, pero nos queda mucho por delante, porque son fundamentales para solucionar otras brechas, como la brecha salarial, por ejemplo. Claro, Ahí las cosas están interrelacionadas, por supuesto. claro, cuando tú dices, por ejemplo, la presencia de mujeres en los directorios o en el nivel de gerencia de las empresas, uno ve que se celebran logros bastante bajos, que subimos, no sé, en los últimos 5 años de 9% a 2 dígitos o a 22% en algún sector de la economía. Pero cuando uno hace foco, por ejemplo, en las empresas IPSA, ¿cierto? La verdad es que hay algunos que no tienen mujeres en los directorios o que no tienen mujeres, la presencia de mujeres en las primeras gerencias, y muchas veces son las multinacionales las que sí tienen e incluyen mujeres. Ahí la pregunta ¿es necesario políticas públicas más agresivas? Por ejemplo, ley de cuotas para las empresas privadas, ¿o eso es impensable? No, yo creo que es totalmente posible. Hasta ahora se ha apostado a la autorregulación y se ha dicho, bueno, que las empresas sigan el ejemplo, por ejemplo, de las empresas públicas, del CEP, que sí tienen Ujú. desde el último gobierno de Bachelet un equilibrio en los directorios 60-40, que sigan el ejemplo de las multinacionales, que obviamente se ven forzadas a privilegiar esta diversidad en sus gobiernos corporativos porque también están impulsadas por criterios de los índices de las bolsas, del Dow Jones Sustainability, etcétera, y todos estos rankings y estas exigencias regulatorias que hay fuera de Chile. Pero los que más rezago exhiben son las empresas que son de dueños chilenos, o sea, Claro. donde sus controladores son chilenos. Ahí es donde ha habido, por supuesto, un avance menos importante. Y la verdad es que ya como que no les queda de otra, porque uno dice, ok, esperemos un poquito más, traten de adaptar sus altos cargos, entre otras cosas, porque hoy día las empresas necesitan comprender mucho mejor sus entornos. Entonces, la poca diversidad que han tenido hasta ahora ya no es una solución para este mundo complejo que se da tanto hacia el interior de las organizaciones como en su relacionamiento con sus distintos grupos de interés. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede hacer? La CMF ha estado, la Comisión de Mercado Financiero ha estado perfeccionando sus normas de reportabilidad, pero cuando ya tú ves que pasan y pasan los años y esto no tiene un aumento significativo, perfectamente se podría impulsar un mecanismo de acción afirmativa como las cuotas. Y de alguna manera cuando uno conversa con los controladores, los dueños de las empresas, uno les dice un poco en chiste, bueno, ya, pero si no reaccionan, se les vienen las cuotas, así que mejor hagan la pega. Pero todo esto, yo creo que hoy día parte de los avances que hemos hecho tienen que ver con ir desmitificando un poco lo que esas cuotas significan, porque nadie se queda en un cargo si es que no tiene la Claro. capacidad de mantenerlo, ¿no? Estos son mecanismos que abren oportunidades y no son permanentes tampoco, son temporales.
Bueno, ¿y cuál, si tú tienes que explicarle, estoy pensando que no están viendo también hombres en sus casas, y también tal vez más de alguien que dirige algunas de esas empresas donde no están presentes las mujeres? ¿Por qué es importante, más allá de que somos la mitad de la población, pero por qué es importante para una empresa, incluso bueno, positivo, tener, incluir a las mujeres, no solamente, digamos, en la gerencia de recursos humanos, con todo el respeto que merece la gerencia de recursos humanos, pero en general esos son los cargos donde las empresas más tradicionales ponen a las mujeres, como a modo de cumplir, ¿cierto?, con hacerle check a esa parte. ¿Por qué es importante que las mujeres estemos presentes en los puestos de decisiones y de poder en las empresas? Bueno, porque las mujeres contribuimos a transformar los espacios de toma de decisión, porque nuestro liderazgo, así como el liderazgo de los hombres, también es un liderazgo valioso, es un liderazgo que es capaz de interpretar los desafíos contemporáneos, los desafíos que tenemos hoy, tanto en Chile como en el mundo, porque no se puede contar con la mitad del talento si puedes contar con todo el talento, porque es totalmente indecoroso, además ya es antiestético. Claro. Estas fotos de puros hombres, pero sobre todo te diría porque es una buena decisión, es una buena decisión de negocio. El otro día alguien me preguntaba por los efectos de la diversidad en la toma de decisión. Claro, cuando tú ves que está lleno el club de Toby, que todos los hombres que están tomando decisiones son de las mismas universidades, de los mismos colegios, de los poquitos colegios que hasta ahora se han elegido en general, son como los favoritos para estos cargos, tú te das cuenta que eso reduce tu mirada y tu visión, ¿no? Es lo mismo que pasa, nos sorprendíamos en el año pasado en la discusión de los retiros de los fondos de pensiones. ¿Por qué no se escuchaba a los economistas? ¿Te acuerdas que estaban Sí. todos estos economistas súper reputados dando sus mejores argumentos y era como que rebotaban esos argumentos? Bueno, es porque hoy día yo creo que se ha visto que la multidisciplinariedad, que la complementación de conocimiento, la complementariedad de conocimiento, que la inteligencia de género es muy importante. Y eso solo se da con diversidad e inclusión de experiencias, de orígenes, de conocimientos. Imagínate lo importante que hoy día es la ciencia. Entonces, ¿por qué no tener directorios donde hayan científicos, sociólogos, cientistas políticas, abogadas, ingenieras y no solo tres profesiones? Si es que. Alejandra, por último, pensando en el nuevo gobierno y en todas estas decisiones que han anunciado, que son muy simbólicas, ¿cierto? Y que demuestran un cambio de ciclo, como decíamos al comienzo, un nuevo escenario sociopolítico. Pero para que eso se traduzca en políticas públicas que efectivamente mejoren igual en la cancha, mejoren el nivel de equidad, que hoy día donde todavía hay brechas muy importantes entre hombres y mujeres, ¿qué dirías tú que medidas o qué políticas públicas debieran ser prioritarias para el nuevo gobierno? Pensando en que hay leyes como la ley contra la violencia, la ley integral contra la violencia, que está en el Congreso desde hace muchos años, en la Sala Común Universal. ¿Dónde debiera ponerse la prioridad? Yo creo que yo pondría la prioridad como enfocándolo en trabajo y cuidado y corresponsabilidad, como dos caras de una moneda. Entonces, pondría un énfasis importante en recuperar empleos formales de las mujeres, empleos de calidad, para lo que seguramente va a haber que diseñar algún nuevo subsidio al empleo o ocupar los instrumentos que ya existen, como el bono trabajo mujer, que habría que, por supuesto, reformularlo y reforzarlo mucho para que cumpliera bien su objetivo. Tenemos que generar un plan de capacitación continua, como existe, por ejemplo, en Singapur, y atraer a las mujeres hacia la reconversión y capacitación en estas habilidades que se vinculan con la revolución industrial y la digitalización. Tenemos que aprobar una ley de cuidados que puede derivar en un sistema nacional de cuidados y que tenga como una de sus aristas una sala cuna universal que pueda terminar con esta discriminación que tenemos hoy día en Chile, donde las empresas tratan de evitar contratar más de 20 mujeres porque si no tienen que pagarse a la cuna. Entonces te diría que ahí hay un paquete entre trabajo y cuidado que es fundamental de llevar adelante.
Hay que mejorar las estadísticas, las mediciones. Hoy día me alegré mucho de que Mario Marcel dijera que va a no solamente a volver a medir el uso del tiempo para poder saber en el fondo cuánto las mujeres dedican más que los hombres a estos temas, sino que también a la subsecretaria de Hacienda que dijo vamos a crear una cuenta satélite de hogares que mida esta contribución que se hace a la economía y que hoy está cifrada en 26% del PIB empleado. O sea, ¿qué más contribución a la economía que este subsidio gratis que hacen las mujeres a la sociedad en su conjunto? Entonces, ahí me parece que hay que poner un foco muy importante. Y creo que saludo y me parece muy apropiado que se vuelva como a reavivar esta política de transversalización de género, porque la verdad es que todos los ministerios tienen mucho que hacer en esta materia, o sea, interior, en los temas de seguridad y migración, la salud, el Ministerio de Salud en términos de acceso prioritario a salud de calidad, a la salud mental, a la salud sexual y reproductiva. Todos tienen mucho que hacer y me alegro de que hoy día esta perspectiva de género esté mucho más presente y recordemos que el presidente Boric dijo en una reciente reunión interministerial, la última que hizo antes de asumir, liderada por la ministra de la Mujer, que los hombres se tomaran muy en serio, los hombres ministros, los hombres del equipo de gobierno, que este de verdad iba a ser un gobierno feminista. Así que esa promesa se la tenemos que cobrar. Tenemos que estar atentos ahí, fiscalizando el cumplimiento de la promesa. Alejandra Fiscalizando. Sepúlveda, presidenta Exacto. ejecutiva de Comunidad Mujer, muchas gracias por estar con nosotros en esta programación especial del 8M. Buenas tardes. Gracias, Connie. Buenas tardes.